Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast Del Beat a la Orquesta. Un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo, y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos. Del beat a la orquesta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio del podcast del Beat a la Orquesta. Pues acabamos de empezar este podcast con un tema de un chiptuner mexicano que se hace llamar Gecko. Quise empezar este podcast con un tema de chiptuner mexicano porque pues también es la idea, ¿no?, de que conozcan nuevos artistas, y qué mejor que sea un chiptuner mexicano, que es este joven que pues está levantando muy bien en cuanto a éxitos en el género de la música 8-bit. Entonces, si quieren más información acerca de él y cómo conseguir su música, el tema que escuchamos se llama Molécula, de su primer Extended EP. Su primer extended play, que es el disco se llama Sueños, y actualmente está trabajando en un nuevo proyecto que se llama Viajeros del Espacio, que pues está teniendo éxito ya que fue presentado en Seattle últimamente. Entonces ahora, si quieren conseguir y apoyarlo, visiten su página de Facebook, que es Gecko con doble K, Gecko Chiptune, y ahí van a encontrar mayor información acerca de este músico. Y pues bienvenidos nuevamente a Anuar Sánchez al frente de los controles, y la señorita Yokoso, la señorita Mai-san, que va a estar apoyándonos un poquito como los demás capítulos. Ya había mencionado, hoy anda un poquito enfermita, así es que vamos a dejarla descansar un poquito y nada más que nos platique un poquito de lo que vamos a tener en la temática de este capítulo, que como anteriormente pues ya les había platicado, habíamos tenido la temática manejando ya temas acerca de los inicios de la musicalización de videojuegos. En este tercer capítulo vamos a llamarle Kondo Koji, que es el nombre del compositor que vamos a tratar en este
capítulo del podcast. Anteriormente les decía, ya habíamos manejado pues los inicios de la musicalización de videojuegos, habíamos visto un poquito de cómo los músicos se inspiraban en los videojuegos para hacer su música, y después los primeros desarrolladores cómo eran autores, ¿no? También de las adaptaciones de principalmente temas clásicos en los videojuegos, y después tocamos el tema de Junko o Osawa Junko, la compositora que hacía música para las primeras producciones de Namco, que fueron producidas por Harumi Hosono. Junko o Osawa Junko compuso los temas para el videojuego de Druaga o bien para el videojuego Shibius. También aquí quiero hacer como que una subclasificación, ¿no?, de los géneros de música de videojuegos, que principalmente se van a dividir en la música hecha para videojuegos de computadora, posteriormente la música hecha para videojuegos de arcades o las máquinas de las galerías, que tienen propiedades muy diferentes y capacidades más específicas para hacer todavía una mejor calidad en la música de videojuegos, y posteriormente la música de las consolas de videojuegos, que es donde vamos a iniciar aquí en este capítulo, como que esa serie de compositores que destacaron principalmente en lo que se consideró la mejor consola de videojuegos japonesa que se ha creado en los 80s, que es la Famicom. De la Famicom yo creo que en otros podcasts pueden escuchar más detalles técnicos de esta asombrosa y maravillosa consola, pero como he repetido varias veces en los podcasts anteriores, este podcast está enfocado específicamente a los compositores y a la música para esta consola, o bien cómo va a ir evolucionando la música de videojuegos. Entonces, hoy toca el turno de lo que sería considerado el primer compositor o músico profesional dedicado a la producción y composición musical de soundtracks de videojuegos, y se trata de ni más ni menos de el compositor Kondo Koji, que bueno, en Wikipedia pueden encontrar mucha información acerca de él, pero realmente aquí lo que queremos destacar es su forma de pensar. Y para esto nos va a explicar un poquito Mai-san con base a un folleto que encontramos de la construcción de la Famicom, en donde pues desde Shigeru Miyamoto nos platica un poquito, ¿no?, del concepto de Mario Bros, y específicamente lo que nos llamó más la atención, la composición musical de Kondo Koji. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de esto, Mai-san? Bueno, acerca de Kondo Koji, conocido como compositor de Mario Bros. Y es muy famoso, y yo creo que casi todo el mundo conoce este tema principal de Mario Bros. Y él, como aquí en el folleto, dice que cuando iba a kinder empezó a aprender electrón. Sugoi. Y como siempre, como él es músico, entonces siempre considera cómo se puede adaptar los temas que compone con los instrumentos normales o generales como piano o como electrón a como tarjeta de música de computadora electrónica. La música electrónica. Ok, bueno, pues muy interesante, y yo creo que vamos a hablar un poquito más al respecto de esto. Vamos con un tema musical. Quiero que lo escuchen, que lo disfruten. Es el tema principal de Mario Bros, que es ejecutado por la Orquesta Filarmónica de Tokio, y vamos a dejar el álbum de donde fue extraído hasta el final para dar paso al siguiente capítulo del podcast. Por lo mientras, disfruten del tema.
del beat a la orquesta. Regresamos, pues el tema que acabamos de escuchar fue un medley del videojuego Super Mario Bros. Interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tokio. Les recuerdo que están escuchando el podcast del Beat a la Orquesta. Nuestros modos de contacto son a través de nuestro email beatorquesta@gmail.com, nuestro blogspot, que también está para que pongan sus opiniones, que pongan sus dudas, es beatorquesta.blogspot.mx, o bien nuestro Twitter @beatorquesta, o bien ya por último pues les recordamos que pueden descargar el podcast desde iTunes. Solamente pongan en la búsqueda de podcast del Beat a la Orquesta y allí va a aparecer todos los capítulos anteriores y el actual que están escuchando, obviamente. Y por último, pues a través de Facebook, en nuestra página de coleccionistas de videojuegos en México, van a encontrar mayor información también, y también pueden externar sus dudas o comentarios. Volviendo al tema, ahí es el capítulo número 3, Kondo Koji, el compositor más afamado, tal vez destacado por ser el primer compositor profesional en hacer el soundtrack de un videojuego. Mai-san nos comentaba anteriormente su concepto de cómo tenía que componer la música, ¿no? Y ciertamente hay en el libro de Game Over de David Schiff también describe un poquito, ¿no? Los dos retos a los que se encontró Koji Kondo a la hora de trabajar para Nintendo. Nintendo estaba desarrollando su consola Famicom, y ciertamente también en el libro se habla un poquito, ¿no? Acerca del reto en general, tanto de los programadores, tanto de los ingenieros cuando estaban diseñando la Famicom, pero específicamente en la música, Koji Kondo se encontró con dos retos. Uno, componer la música para un videojuego. En aquel entonces no era tan común hacer música para videojuegos. Segundo reto y más importante, en chiptunes, en tonos de computadora. Entonces es muy importante destacar cómo el concepto de un músico profesional, Koji Kondo fue egresado de la Universidad de Osaka de Música y Artes, cómo ese concepto artístico y profesional tenía que adaptarlo a los chiptunes,
algo muy difícil ciertamente, ¿no? Yo he hecho música de chiptunes también y ciertamente también es muy impresionante cómo hacer las adaptaciones de esa idea tan colorida que tienes en la cabeza de las notas, adaptarla a solamente simples tonos electrónicos que no tienen forma, no tienen textura de un instrumento acústico. Es muy difícil, pero por eso es muy importante destacar, ¿no?, esta etapa de la música de videojuegos y específicamente cómo se adaptó del tema chiptune a la orquesta. Antes de continuar, quisiéramos compartir otro tema de este mismo álbum que vamos a dar la especificación hasta el final. Ya les dije, para dar pie a nuestro siguiente capítulo y para pues cerrar el podcast también dejándolos un poquito intrigados, ¿no?, acerca de quién va a ser nuestro siguiente compositor que vamos a analizar. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es otra obra, yo creo que una obra maestra también de este compositor, que a la fecha se sigue escuchando, que precisamente el año pasado cumplió 25 años, su 25 aniversario, que es el videojuego de Zelda. Ampliando un poquito también la idea o el concepto del compositor, Shigeru Miyamoto es muy específico en los inicios, ¿no? Destaca sus videojuegos que él diseña, que es específicamente Mario Bros. Y sobre todo Zelda. Zelda viene de su infancia, ¿no?, de la imaginación que tenía desde su infancia. Entonces y ve en el Famicom la oportunidad de desarrollar, ¿no?, contarnos esa historia que él tenía desde niño. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación es el tema de El Castillo de Hirule, aquí conocido en Japón como, Maison, Hairaru no Shiro. Hairaru no Shiro, El Castillo de Hirule, también de este mismo álbum. Escogí este tema porque no es tan común escucharlo, entonces quiero que lo disfruten. Del beat a la orquesta.
con un estruendo en el final, escuchamos el tema del Castillo de Hyrule de el videojuego Zelda, y ahora sí, específicamente del álbum Orchestral Game Music Concert, el número 1. Esta es una colección de 5 discos que fueron editados del año de 1991 a 1995. Anteriormente habíamos escuchado el tema de Super Mario Bros., un medley que ahí tenía musiquita de varios niveles del videojuego, y que pues para concluir el tema de Mario Bros., estadísticamente se dice que 2/3 partes de la población mundial reconocen el tema aún sin jugar el videojuego. Pero esto se debe a las influencias compositivas de Koichi Sugiyama. Específicamente, Koichi Sugiyama utiliza armonías muy simples, muy sencillas, en el caso de Mario Bros, para componer. Recordemos la primera etapa de los videojuegos, un poquito difícil, hacía todavía hacer bandas sonoras de larga duración, entonces tenían que buscar bucles o ciclos que se reprodujeran en el videojuego. Entonces esto yo creo que es el motivo por el cual la armonía se hace un círculo armónico que se nos pega muy fácilmente, ¿no?, en la conciencia, en la mente, y que podemos repetir e identificar muy fácilmente. Posteriormente escuchamos el tema de Zelda, un tema ya más compuesto, más específicamente también más arreglado armoniosamente, que pues ya nos da una idea, un aire como que de Mahler en ciertas partes, ¿no?, de la pieza de Hyrule. Y bueno, pues principalmente pues estas son las influencias que tiene Koji Kondo al componer. También volviendo un poquito al tema del soundtrack o del disco de donde sacamos estos temas, pues es también algo muy importante. Para mí es oro este disco o esta serie de discos son oro, porque es una etapa muy importante dentro de la composición de música de videojuegos, sobre todo de los arreglos de música de videojuegos. Y para esto pues hay un prólogo que el compositor Sugiyama Koichi nos comparte en el prólogo de este disco. No sé si nos quieras platicar un poquito de esto, Maison. Ay, como en esa época, como en 1991, todavía solamente escuchábamos música de videojuego como con sonido digital, ¿no? Como decimos pico pico. Entonces, pero desde el principio, tal vez vamos a hablar en el siguiente capítulo, Sugiyama Sensei, o sea, Koichi Sugiyama, el compositor de Dragon Quest. ¡Ay! ¡Sugoi! Desde el principio ha considerado mucho como cómo puede expresar la variedad de sonido con 4 canales. Con 4 canales de audio, ¿no? Resaltar ese valor, ¿no? De cómo el músico tenía que quebrarse primero la cabeza, de tener toda la orquesta y adaptarla solamente a 4 canales de música. Y después de esos 4 canales, volverla a sacar a la orquesta, ¿no? Ajá, entonces ahora 1991, Sugiyama Sensei tuvo una oportunidad de realizar un concierto con orquesta. Y con todos los músicos, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí. Yo creo que es una estrategia mercadológica totalmente innovadora en aquel entonces, ¿no? Porque tanto atraía a los niños a la música de videojuegos y atraía a los adultos y hacía que compraran los discos, ¿no? Así es. Como objeto de Sugiyama Sensei, ¿no? Como a través de música de videojuego que en general los jóvenes escuchan, conocen cómo es la música de orquesta, y también los padres que conozcan los temas de videojuegos. Así es, y que lo vean de una forma diferente, ¿no? A jugarla que apreciar la música, ¿no? Y bueno, ya para concluir este capítulo del podcast, al principio Mai-san mencionó un poquito acerca de lo que fue la biografía de Koji Kondo o Kondo Koji, y mencionó Electón. Para mí Electón es fabuloso. Yo, de hecho, en la Fundación Yamaha
tomé el curso de lectón, y también es como transportar esa gama de instrumentos de orquesta a solamente algunas partes del cuerpo, ¿no? El lectón es un órgano electrónico en donde puedes con tus dos manos y tus dos pies controlar toda la gama de instrumentos que puede ejecutar el órgano, el lectón. Entonces, lo que quiero compartirles para cerrar este capítulo y para darle la pauta al siguiente compositor es el tema de Dragon Quest, pero interpretado en el lectón. El electón de Yamaha es un instrumento que es muy famoso. Aquí en México tuvo su gran racha, yo creo que en los años 70, pero no se pudo apreciar bien la evolución de este instrumento. Yo tuve la fortuna de estudiar el electón en los años 90 y pues interpretar temas orquestales dentro del electón en este instrumento, escuchándose casi como la orquesta. Entonces voy a cerrar el podcast con el tema de Dragon Quest, la obertura. Espero que les guste y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escuchar y esperamos sus opiniones. Hasta luego. Bye bye. Del beat a la orquesta.